Me gustaría mostrarles la parte más importante de los equipos que ustedes pueden encontrar en un laboratorio químico. ¿Cuánto costará? ¿Fue inventada en los Estados Unidos? ¿Fue hecho en Japón? ¿Están listos? Veamos. Aquí está. No es un superconductor de supercolisiones ni un equipo que valga 100 millones de dólares. Solo es un pedazo de papel, un cuadro, una idea, una herramienta para la mente. Fue inventada por Mendeleev, un ruso, hace 120 años atrás. Se llama la tabla periódica y vale mucho para los químicos, más que todos los equipos de sus laboratorios. ¿Cuáles son las propiedades de las sustancias en el mundo alrededor nuestro? Hay dos tipos de propiedades. Las propiedades químicas se refieren a la habilidad de los elementos para combinarse con otros elementos y formar compuestos. Las propiedades físicas incluyen la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión y la conductividad. Cada elemento es diferente de los otros elementos en sus propiedades físicas y químicas. Esta singularidad puede ser rastreada hasta la estructura atómica del elemento, pero algunos grupos de elementos también comparten propiedades comunes que varían sistemáticamente y predeciblemente. Estas propiedades comunes son las bases de la moderna tabla periódica. Hay 109 elementos en ella. 88 ocurren naturalmente y los otros 21 son hechos por el hombre o son elementos artificiales. Por siglos el latín era la lengua común de la ciencia y por lo tanto muchos elementos tienen nombres en latín. Por ejemplo, el hierro era ferrum y su abreviación se convirtió en Fe. El oro era aurum, que en latín quiere decir amanecer brillante, y se convirtió en Au. Madame Curie descubrió un elemento y en honor a su nativa Polonia lo llamó polonium. Otros elementos descubiertos más recientemente han sido nombrados por otras personas, tales como Einsteinium, en honor a Albert Einstein, y Nobelium, en honor al hombre que instauró el premio Nobel, Alfred Nobel. Además de poseer un símbolo para el nombre del elemento, en este caso helio, cada cuadro también contiene algunos números importantes. Fíjense en el número bajo el símbolo He. Esa es la masa atómica del elemento, la masa total de protones y neutrones. Todos los núcleos de helio contienen 2 protones. Sin embargo, el número de neutrones puede variar. Por ejemplo, hay una forma rara de helio que tiene solo un neutrón en el núcleo y ambas variedades del mismo elemento son isótopos. La masa atómica de un elemento es el promedio pesado de las masas de los isótopos en los elementos que ocurren naturalmente. El número sobre el símbolo es el número atómico del elemento, el número de protones en cada núcleo. El número atómico es lo que determina la posición de un elemento en la tabla. Los elementos en la tabla están dispuestos de acuerdo al número atómico ascendiente yendo de izquierda a derecha. Aquí tenemos el hidrógeno número 1 y muy lejos aquí tenemos el helio número 2, después litio número 3, berilio número 4, boro número 5 y así sucesivamente hasta neón número 10. De vuelta al sodio número 11, magnesio número 12 y así sucesivamente de izquierda a derecha. También hay otras facetas en la tabla. Debido a la forma en que está organizada, cada elemento es miembro de un grupo que va hacia arriba y hacia abajo en la tabla y un período que va a través de la tabla. Por ejemplo, el potasio es un miembro de este grupo y de este período. Hay 7 períodos horizontales que van de izquierda a derecha. Cada uno tiene un número asignado ubicado a la izquierda del período. 14 de los elementos en los períodos 6 y 7 han sido sacados de la tabla y ubicados abajo. Si ellos estuvieran ubicados en la tabla, se verían así.
Entonces es mucho más fácil organizar la tabla con ellos abajo. También hay columnas verticales llamadas grupos o familias. Cada grupo está designado con un número y una letra, ubicada en la parte superior de la columna. Todos los elementos dentro de una familia poseen propiedades similares. Para demostrarlo, veamos una familia en el extremo derecho de la tabla periódica, los gases nobles. Estos globos contienen los primeros 5 gases nobles. Tenemos helio, neón, argón, kriptón y xenón. Y nos falta el radón, porque es radiactivo. Todos ustedes conocen bien el helio, ya que se usa en globos y pequeños dirigibles. El resto se utiliza para llenar diversas ampolletas y lámparas. Pero ¿cuáles son algunas propiedades que ellos tienen en común? Bueno, no tienen color ni olor y son bastante poco reactivos. Y mientras bajamos por las familias, cada uno se va volviendo más pesado que el anterior. Les mostraré lo que quiero decir. Esto es helio. Ahí va. Esto es neón, algo más liviano que el aire. Ahí va. Ahora el argón y el kriptón son más pesados que el aire. Y el xenón es el más pesado de los que hemos visto. Es el globo proverbial de plomo. Ustedes ya pueden comenzar a ver los distintos tipos de información que se pueden derivar desde la tabla periódica. Pero ¿cómo la utilizan los químicos en su trabajo? La fabricación del vidrio es un ejemplo. En una época en el mundo antiguo, el vidrio era tan escaso que se valoraba más que las gemas o que el oro. Pero a medida que dominamos las técnicas de su fabricación, el vidrio se transformó en una necesidad común. Los tipos de vidrio se multiplicaron tanto que hoy en día lo encontramos en todas las formas y colores imaginables. Los artistas lo utilizan para crear nuevas e intrigantes construcciones. Los artesanos lo moldean manualmente en las elegantes formas del cristal Steuben. Y las fábricas fabrican vidrios para innumerables usos cotidianos. Básicamente, los distintos tipos de vidrio son hechos mezclando dióxido de silicio y arena con diferentes óxidos de metal y luego fundiéndolos juntos. La elección de los óxidos, la cual determina las características del vidrio, se rige por la tabla periódica. El Dr. Jerry Fine es un químico de vidrio de la fábrica Corning en Nueva York. Yo no me imagino trabajando sin la tabla periódica, ya que a los científicos nos interesa buscar relaciones sistemáticas entre las distintas sustancias y elementos. Y la tabla periódica es una forma sencilla de buscar y hallar dichas relaciones, las cuales nosotros entendemos en un nivel sencillo. En el Centro de Investigación del Vidrio de Corning, anualmente se hacen miles de muestras a medida que se van desarrollando y perfeccionando nuevos tipos de vidrio. Un grupo de elementos que se utiliza frecuentemente para fabricar vidrio está ubicado en el extremo izquierdo de la tabla periódica, los metales álcalis. La mezcla de distintos álcalis produce vidrios con características diferentes, así que la comprensión de sus variaciones en comportamiento es vital para los fabricantes de vidrios y, de hecho, para todos los químicos. A esta familia la llamamos los metales álcalis. Componen el grupo número 1 de la tabla periódica. El primer elemento es el litio, y después vienen el sodio y el potasio. Luego el rubidio, y este es el cesio. ¿Notaron una cosa que todos tienen en común? Probablemente ven que todos están almacenados en formas muy inusuales, y eso se debe a que todos son altamente reactivos. Aquí tengo 3 pocillos con agua. Tomaré un trozo de este litio y lo introduciré al agua. Observen qué ocurre. Comienza a chisporrotear un poco, y eso se debe a la reacción del litio con el agua para producir gas hidrógeno. Ahora intentemos con el sodio. Tomaré un trozo no muy grande para que la reacción no sea tan violenta.
reacciona mucho más rápido, ¿verdad? ¿Ven el sodio chisporroteando, rebotando y liberando ese gas hidrógeno? Ahora intentemos con el potasio. Ese es el más reactivo de los tres. Tomaré un trozo muy pequeño y lo introduciré al agua. ¡Wow! Eso sí que fue violento. ¿Vieron la reacción inmediata del potasio? Nuevamente, este formó gas hidrógeno, el cual se encendió. Así que todos los metales álcalis poseen propiedades químicas similares, pero también varían sistemáticamente. A medida que se va avanzando desde la cima hasta la base de la columna, los átomos de cada elemento se van agrandando. Los químicos pueden utilizar esta característica para aumentar la fuerza de sus vidrios. El tamaño de un átomo aumenta a medida que bajamos por cualquier columna. En el grupo de los metales álcalis, el tamaño atómico aumenta desde el litio al sodio, el potasio y así sucesivamente. Pero a medida que avanzamos a través de un período, comenzando con un metal álcali, el tamaño del átomo va disminuyendo hasta que llegamos a un nuevo período. Aquí vemos un salto en el tamaño atómico del siguiente metal álcali y una disminución a lo largo del período. Esta configuración se repite a través de la tabla y se llama periodicidad. Todos están conscientes de que el vidrio tiende a ser un material frágil. Si alguna vez atravesaron una ventana con una pelota, saben que el vidrio se quiebra fácilmente. Sin embargo, hay formas de tomar el vidrio común de ventanas, el cual está compuesto por sodio, calcio y silicio, y tratarlo para fortalecerlo. Y una forma en que hacemos eso es por medio de la tabla periódica. Si tomamos ese vidrio que contiene sodio y sustituimos el potasio de su superficie por sodio o cualquier elemento que se comporte básicamente de la misma forma pero que sea levemente mayor, podemos incrementar su resistencia. Los resultados de este proceso pueden demostrarse fácilmente. Al dejar caer un rodamiento de acero desde una altura de 35 centímetros sobre un vidrio fabricado con el metal álcali-sodio, observen qué ocurre. El vidrio se quiebra completamente. Ahora observen qué ocurre si el mismo rodamiento se deja caer sobre un vidrio en el cual el sodio fue sustituido por potasio. Esta vez el rodamiento caerá desde una altura de 5,7 metros. Logramos eso tomando el vidrio que contiene sodio y sumergiéndolo en un baño que contiene potasio derretido. Este potasio derretido sustituye el sodio de la superficie del vidrio, ya que gracias a la tabla periódica podemos saber que el potasio es más grande que el sodio. El potasio literalmente rellena la superficie de ese vidrio. La predecible habilidad de la tabla periódica fue demostrada por primera vez por un químico ruso, Dmitri Mendeleev. 100 años atrás, él desarrolló el precursor de nuestra tabla moderna. La tabla de Mendeleev incluía todos los elementos conocidos entonces y era consistente con sus variables propiedades. Para 3 elementos aún no descubiertos, él dejó 3 espacios en blanco, prediciendo que ellos realmente existían y que sus propiedades serían consistentes con su ubicación en la tabla. Para su época, esa era una hipótesis impresionante. Una ubicación que él dejó en blanco fue esta para el galio. Basándose en las propiedades de los 2 elementos vecinos, aluminio e indio, Mendeleev fue capaz de predecir algunas de las propiedades del galio. También pudo predecir 2 elementos más, el germanio y el escandio. Cuando esos elementos fueron descubiertos y se midieron sus propiedades, las predicciones de Mendeleev resultaron ser increíblemente precisas. En este siglo, otro químico, un norteamericano, reorganizó la estructura de la tabla basándose en las propiedades de elementos que él mismo había descubierto. Su nombre es Glenn Seaborg. En 1944, la tabla periódica no se veía como se aprecia hoy en día. Los períodos y los grupos estaban dispuestos en forma distinta. En los tiempos de Mendeleev y realmente hasta la década de 1930, los elementos más pesados, como el torio, el protactinio y el uranio, estaban ubicados en el cuerpo superior de la tabla periódica, bajo el hafnio, el tantalio y el tuxteno. Y en 1944, mientras yo trabajaba con el laboratorio metalúrgico de Chicago en el proyecto Manhattan de la bomba atómica,
Se me ocurrió que esos elementos quizás estaban mal ubicados y que podrían ser los primeros 3 elementos de los actínidos. Y entonces, audazmente y contrariando los consejos de ciertos amigos míos que eran químicos inorgánicos eminentes, retiré esos elementos desde el cuerpo de la tabla periódica y los ubiqué en la fila de abajo, la cual luego continué con el 93, el 94 y así sucesivamente hasta el 103. La idea de reorganizar la tabla se le ocurrió a Seaborg en la tarde de un día viernes mientras esbozaba un informe confidencial para un seminario del siguiente lunes y decidió incluir esa idea en su informe. Yo presenté eso en el seminario de ese lunes y mi idea cayó como un globo de plomo. La sola idea del desatino de cambiar así la tabla periódica después de tantos años fue tremenda. Todos pensando que el torio, el protactinio y el uranio debían permanecer en sus ubicaciones sacrosantas, ahí arriba en el cuerpo de la tabla periódica, bajo el hafnio, el tantalio y el tuxteno. Sus hallazgos de nuevos elementos permanecieron confidenciales hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y apenas pudo publicarlos, Seaborg incorporó su nueva organización de la tabla periódica. Yo le mostré esta tabla periódica a algunos amigos míos, los químicos eminentes, y ellos me recomendaron que ni pensaran publicarla. Dijeron que estaba errada y que eso arruinaría mi reputación como científico. A mí me encanta decir que yo tenía una ventaja. En ese tiempo mi reputación científica era 0, así que lo publiqué todo. La nueva organización de Seaborg le permitió predecir las propiedades de aún más elementos, y más tarde sus ideas fueron verificadas cuando esos elementos fueron producidos artificialmente. Seaborg recibió el Premio Nobel de Química en 1951. Su reorganización constituye nuestra tabla periódica moderna, y lo que finalmente determina la posición de un elemento en esta nueva tabla es la forma en la cual los electrones están dispuestos en los niveles energéticos del átomo. A medida que nos desplazamos a través de la tabla y la cantidad de electrones en un átomo aumenta, los diagramas de niveles de energía contienen más y más niveles y subniveles. Y tanto la cantidad como los tipos de nubes de electrones aumentan en complejidad. Este es el diagrama de nivel de energía para el único electrón de hidrógeno en una nube S llamado 1s. Los 3 elementos del litio están diagramados así, 2 electrones en la nube 1s. Cada nube puede contener 2 electrones. Entonces, el tercer electrón está en otra nube, una nube S, en el segundo nivel. Ahora miremos el diagrama de energía para los 11 electrones del sodio. Sus 2 primeros electrones están en la nube del nivel 1s. Sus 2 electrones siguientes están en una nube S en el segundo nivel. Este es realmente solo el primero de 2 subniveles en el segundo nivel, así es que se llama el subnivel 2s. Los 6 electrones siguientes del sodio están en el otro subnivel llamado subnivel 2p. Observen la cantidad de nubes en el subnivel 2p. Hay 3 nubes en forma de P. Cada una de estas nubes contiene 2 electrones. ¿A dónde se va el 11º electrón del sodio? A medida que subimos en este diagrama de energía, encontramos el primer subnivel del nivel 3, el 3s. Contiene solo un orbital s. El 11º electrón del sodio se ubica aquí. Cuando los químicos diagraman los niveles de energía de los electrones dentro de un átomo, reemplazan las figuras de las nubes u orbitales con líneas y utilizan flechas para indicar la presencia de electrones en cada orbital. Este es el diagrama para los 11 electrones del sodio. El sodio es el segundo metal álcali. Fíjense que tiene un electrón en su orbital externo, el 3s. Este es el diagrama para el litio, el primer metal álcali. Miren su nivel más alto de energía. Nuevamente está semilleno con un solo electrón en el subnivel 2s. Las similitudes y propiedades del litio y el sodio, y de hecho de todos los metales álcalis, se deben a las similitudes en su estructura externa de electrones. Los electrones externos en cualquier átomo se llaman sus electrones de valencia.
Los gases nobles son otro ejemplo de una similitud en una estructura externa de electrones. Ellos poseen un subnivel S o P lleno, lo cual es muy estable. Junto a ellos figura otro grupo importante llamado los halógenos. A casi todos les falta un electrón desde un subnivel casi lleno, lo cual los torna muy reactivos. A medida que aumenta la cantidad de electrones en un átomo, ¿qué reglas obedecen dichos electrones para llenar distintos subniveles y orbitales? Para averiguarlo, Don Showalter fue al colegio de St. Alban, ubicado en los jardines de la Catedral Nacional en Washington, D.C. Vinimos aquí para mostrarles cómo los electrones llenan los distintos niveles de energía que ustedes vieron en ese diagrama. Y para ayudarnos tenemos estos 11 jugadores de béisbol. ¡Correcto, entrenador! Ahora estos jugadores representarán electrones y tendremos un entrenamiento electrónico. Ellos practicarán las reglas que los químicos utilizan para llenar los niveles de energía. Estas son las reglas. Esas gradas representan los diversos niveles de energía. La más baja es la 1S y está pintada de azul. ¡1S! Bien, el siguiente nivel de energía es el 2S y está pintado de verde. ¡2S! Bien, ahora el 2P tiene 3 subniveles y está pintado de rojo. 2P con 3 subniveles. Bien, y el nivel de energía más alto es el 3S y está pintado de amarillo. 3S. Bien, ahora hay 3 reglas básicas que debemos seguir. Primero, los electrones llenan el nivel de energía más bajo primero. Los electrones llenan el nivel de energía más bajo primero. Segundo, no más de 2 electrones en cualquier orbital. No más de 2 electrones en cualquier orbital. Magnífico. Tercero, si hay más de un orbital en un subnivel. Si hay más de un orbital en un subnivel. Un electrón en cada orbital antes de doblarse. Un electrón en cada orbital antes de doblarse. Genial. ¿Entendieron? ¡Sí, entrenador! Energicémonos. El primer elemento es hidrógeno. ¡Partieron! El hidrógeno tiene un solo electrón, así es que se ubica en el nivel de energía más abajo disponible, el 1S. Ahora saltaremos al nitrógeno. El nitrógeno tiene 7 electrones. Los primeros 4 llenan el 1S y el 2S. Pero ¿qué ocurre con los otros 3? Uno va en cada uno de los 3 orbitales, 2P. Ahora saltaremos al sodio. ¿Están listos? ¡Sí, entrenador! ¡Partieron! El sodio tiene 11 electrones. Los primeros 4 van en el 1S y 2S. Los 3 siguientes van en cada uno de los 2 orbitales P. Luego entran los números 8, 9 y 10. Finalmente, el 11º electrón va en el subnivel 3S. Así los electrones llenan los niveles de energía, ¿verdad? ¡Verdad, entrenador! Los científicos del Museo Smithsoniano han aplicado una técnica que utiliza información acerca de los niveles de energía de distintos átomos para estudiar obras de arte. Esta técnica analiza los elementos de distintos pigmentos y se llama fluorescencia por rayos X. Jacqueline Olin es una química en el Smithsonian. Si, por ejemplo, ustedes llegaran a conocer el trabajo de un artista tan pero tan bien, que ustedes supieran que ese artista nunca usa un pigmento específico en todas las pinturas que han sido estudiadas, y hay una pintura en cuestionamiento, uno podría analizar una pintura para determinar si el pigmento que no es característico de ese artista se encuentra presente. La fluorescencia por rayos X involucra el bombardeo de los átomos en la pintura con rayos X, provocando que estos expulsen un electrón. Para apreciar exactamente cómo eso ocurre, regresemos con el equipo electrónico. Aquí están los electrones en sus niveles de energía para el elemento sodio. Cuando un rayo X penetra un átomo, golpea un electrón en el orbital más bajo, el 1S. Cuando eso ocurre, algunos electrones en los niveles de energía más altos caen a niveles de energía más bajos, rellenando los huecos. A medida que los elementos descienden a los niveles de energía más bajos, emiten un patrón de rayos X, que es característico en cada elemento. Instrumentos analizan estos rayos X e identifican qué elemento está presente. Es muy agradable poder determinar rápida y fácilmente los elementos que aparecen en una pintura. Cuando ya hemos mirado sus colores, queremos saber si un azul determinado contiene cobre o cobalto, por ejemplo,
y eso se logra fácilmente con la fluorescencia de los rayos X. Así que esa es una técnica que identifica rápidamente ciertos elementos presentes en una pintura, sin destruirla. Repasemos. Los elementos de la tabla periódica están organizados en orden serial de acuerdo a su número atómico. Las filas se llaman períodos y las columnas se llaman grupos. El tamaño de los átomos aumenta a medida que bajamos en un grupo y disminuye a medida que atravesamos cualquier período. Este es un ejemplo de una propiedad periódica. Los elementos en cualquier grupo tienen organizaciones similares de electrones en sus niveles de energía, por lo tanto, sus propiedades químicas son similares. Inmediatamente se aprecia que una configuración electrónica dada implica propiedades similares. Por ejemplo, los metales álcalis con su electrón único en el subnivel S siempre entregan fácilmente dicho electrón y no más de un electrón. Y todos los halógenos al otro lado de la tabla periódica con su electrón faltante en el subnivel S siempre aceptan fácilmente tal electrón. Uno podría preguntar por qué nos concentramos en los electrones más externos y no en todos los demás. Eso se debe a que los electrones externos están en su energía máxima, ya que están más lejos del núcleo, y en ellos está la química.